Nos encontramos en el Roca Barcelona Gallery en el marco de la segunda reunión del Comité Estratégico del European BIM Summit. Me acompaña Jorge Torrico, él es subdirector de proyectos en INECO, una ingeniería y consultoría global referente. Tiene más de 2.500 profesionales y 45 años de experiencia en el desarrollo de infraestructuras en los sectores aeronáutico, ferroviario, transporte urbano, puertos y carreteras en más de 50 países. Buenos días, Jorge. Hola, buenos días. El sector de la construcción es sin duda uno de los sectores estratégicos en la economía española. Es por ello que el proceso metamorfoseo que está experimentando con la inmersión de la tecnología BIM está generando muchísimas expectativas. ¿Cuáles son los motivos por los que España apuesta por una estrategia nacional para la implantación del BIM? Bueno, en primer lugar, el BIM está desarrollado y desarrollándose en el ámbito internacional, en países de la Unión Europea, como puede ser el Reino Unido, que tiene un importante hito en este 2016, hacia abril, en cuanto a procesos de contratación pública, en los cuales será exigido un cierto nivel de BIM. Por tanto, es una tendencia internacional muy acusada, que las empresas españolas que trabajan en el exterior, que cada vez son más, se enfrentan a ello de forma constante. Por otro lado, existen distintas iniciativas dentro del territorio nacional, actualmente descoordinadas y, por otro lado, en distinto grado de evolución. Uno de los objetivos de esta estrategia de implantación nacional es servir de motor para todas estas iniciativas, alinear y agrupar todos los esfuerzos que desde distintas, tanto administraciones como promotores, están desarrollando y servir de referencia al propio sector, trasladando el mensaje de que esta es una tendencia que ha venido para quedarse, que significará una revolución en el sector de la construcción en cuanto a un mayor grado de industrialización que acerque más a otras industrias que tenían ya un grado superior, y que esta es una tendencia que se va a quedar, que va a transformar el sector, y por eso se impulsa esta iniciativa. Porque vayamos un poco a los orígenes. ¿Quién encarga y a quién se le encarga este proyecto? Bueno, este proyecto está liderado por el Ministerio de Fomento, por la Subsecretaría de Fomento del propio Ministerio, que encarga a INECO la organización de esto que hemos venido a denominar la estrategia ES.BIM, una estrategia de implantación nacional en la que se crea una comisión como órgano de representación de todo el sector de la construcción, y luego unos grupos de trabajo que desarrollarán y darán forma al cuerpo de esta iniciativa. Una de las misiones principales de esta estrategia para la implantación en España es alcanzar un determinado nivel de madurez que irá incrementando de forma progresiva. Es lo que ustedes denominan un proceso soft landing, ¿no? de aterrizaje suave. Esto se hace para evitar grandes cambios en el sector y que le puedan generar un trauma, ¿no? Pero todo esto, ¿cómo se consigue? Efectivamente, esto, por un lado está el objetivo de no generar un cambio brusco, algo que elimine a distintos agentes del sector, sino que todos estos agentes se puedan incorporar de forma gradual a esta metodología BIM. Los agentes, digamos, productores y también aquellos agentes promotores, como pueda ser la propia administración. La forma de conseguirlo es determinar un periodo, 3-4 años, en los que se desarrolle un cuerpo básico de normativa, estandarización, de herramientas de ayuda al sector para que el sector se vaya incorporando, y asimismo se establezca un cierto nivel de madurez abarcable en un horizonte temporal de este tipo. Paso a paso, poco a poco, para que todas las empresas puedan ir teniendo claro un objetivo final, pero con una adaptación progresiva que permita que nadie se quede fuera. Para todos aquellos que quieran tomar nota, datos prácticos. ¿Cuál es el nivel mínimo que exigirá España al sector y para qué fechas está previsto? Bueno, digamos que en este proceso, la primera parte del proceso es la diagnosis. ¿Dónde estamos? Para saber exactamente
dónde queremos llegar, también tenemos que saber en este proceso que denominamos de soft landing de dónde partimos. Y esto es lo que está planteado como inicio de los trabajos, de dónde partimos, cuál es el nivel de conocimiento, el nivel de uso, para poder establecer un equivalente, digamos, hispano a este BIM Maturity Level 2 de los británicos, por ejemplo, ¿no? por tener una referencia, ¿no? clara. Es decir, estableceremos a partir de la diagnosis cuál es el nivel de maduración al que queremos llegar. Y por tener una referencia, pues estaremos hablando en 2018-2019. Es decir, esto es un proceso de 3-4 años para llegar a un determinado nivel, que determinaremos con este estudio de cuál es nuestro punto. O sea, aún no se ha determinado cuál es el nivel al que se va a llegar. No está estrictamente determinado. Muy bien. Y más allá del nivel de maduración al que se quiere llegar con la implantación del BIM en el sector de la construcción español, ¿qué otros objetivos se plantea la estrategia nacional? Bueno, los objetivos por un lado son que nuestras empresas reduzcan el gap que tienen actualmente con las empresas europeas o americanas o de otros países compitiendo en el exterior. Por otro lado, mejorar la calidad y tener una cierta reducción de costes en los proyectos, obras y también en la fase de gestión del mantenimiento y explotación de infraestructuras y edificación en España, mejorar el enfoque hacia la sostenibilidad de las infraestructuras. Estos son objetivos que se alcanzarán, digamos, de una forma colateral. Objetivos a largo plazo. Uno de los primeros pasos que se ha dado en todo este proceso es la constitución de la Comisión BIM que anunció Ana Pastor, la ministra de Fomento, el pasado 14 de julio. ¿Qué agentes forman parte de esta organización? Efectivamente, ese fue el primer paso, la constitución de la comisión, formada por agentes del sector público, con presencia de 7 ministerios, gestores de infraestructura pública, como puedan ser ADIF o AENA, empresas públicas, correos, es decir, una parte pública, el sector universitario a través de la CRUE, la profesión, las profesiones, los colegios profesionales, básicamente los consejos agrupadores de todos estos colegios, asociaciones que agrupan constructoras, ingenierías, como pueda ser Tecniberia, asociaciones de empresas dedicadas al project management, promotores, es decir, es un compendio de organizaciones y asociaciones que tratamos que abarquen el conjunto del sector de la construcción. Que representen exactamente a todo el sector. Y para poner en el tiempo las distintas acciones que se han ido desarrollando en todo este proceso, podríamos ubicar, por ejemplo, el 6 de octubre, la segunda reunión que celebró la comisión, y luego el 10 y 11 de noviembre, cuando se celebraron las primeras jornadas de Es.BIM, de esta estrategia nacional. ¿En qué han consistido, Jorge, estos dos actos y cómo se han desarrollado? Bien, después del anuncio de la constitución de la comisión, la puesta a andar de todo este proceso, el 14 de julio nos dimos un tiempo para establecer la propia organización de la estrategia, de la comisión, dotarle de contenido, de objetivos, tanto la comisión, el establecimiento de los grupos de trabajo, para los cuales ya se pidió a la concurrencia en la primera de las reuniones que se presentaran para apoyar estos grupos de trabajo. En la segunda reunión constatamos la amplia participación en los grupos de trabajo, anunciamos cuál es la organización, la forma de trabajar que tendremos en los 5 grupos de trabajo, en el comité técnico que se ha generado y sus relaciones entre los distintos órganos, comisión, comité técnico y los grupos de trabajo, donde se establecían una serie de subgrupos asociados a tareas ya concretas a realizar, y donde también se invitó a toda la concurrencia y a todas las personas que se han postulado como miembros de los grupos a participar en estos subgrupos menores de 5 o 6 personas que realizarán el cuerpo de los trabajos.
Vamos a incidir un poco más en el tema de los grupos y subgrupos porque es uno de los puntos claves realmente de toda esta estrategia. ¿Qué grupos se han creado y cuál será la función de cada ellos? Hemos creado 5 grupos. 5 grupos, cada uno con unos objetivos determinados en 5, digamos, grandes bloques. Por un lado está la estrategia, el definir de dónde partimos, a dónde tenemos que llegar y cómo llegaremos. ¿Cómo lo haremos, no? Tanto en el tiempo como qué esfuerzos hay que realizar. El segundo grupo, el grupo de personas, tiene el cometido de gestionar el cambio cultural. La implantación de BIM supone un cambio cultural importante, porque estamos hablando no ya solo de una tecnología, sino de una forma de hacer, metodología. Con lo cual este grupo de personas abarcará temas relacionados con la comunicación, con la formación, es decir, con todo aquello relacionado con la gestión del cambio cultural. Una tarea imprescindible la de este grupo. El grupo 3 está destinado a los procesos que gobiernan la metodología, la relación entre los agentes, la colaboración como elemento fundamental de esta nueva metodología de trabajo. Bueno, todo ello requiere de labores de estandarización, de guías que apoyen a los agentes involucrados. Todo esto se realizará en el grupo 3. Un cuarto grupo fundamental, que es la tecnología, el soporte tecnológico que hace posible que todo esto se pueda llevar a cabo hoy y en el futuro. Y teniendo muy presentes los formatos interoperables, aquellos que hagan que independientemente de la plataforma de software que se utilice, pueda haber un intercambio y una colaboración efectiva, tanto dentro de cada fase del ciclo de vida como entre distintas fases. Y por último, la vocación internacional, el grupo internacional que nos permita mantener un canal de comunicación activo con Europa, donde obviamente tenemos que alinearnos con las directrices y las directivas que se están produciendo, y por otro lado Hispanoamérica, que es aquel lugar común donde creemos que tenemos que estar porque tenemos mucho que compartir. ¿Quién formará parte de estos grupos? ¿Qué perfiles, qué personas, qué profesionales, empresas? ¿De quién estamos hablando? Bueno, la entrada en los grupos y en los subgrupos es abierta, por lo tanto son aquellos agentes del sector procedentes del mundo universitario, de la profesión, arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros industriales. Es un poco un cúmulo de personas procedentes de todos los ámbitos. Que puedan aportar alguna cosa, ¿no?, a cualquiera de los todos grupos. Aquellos que estén o bien ya involucrados en metodología BIM o cuyas opiniones puedan ser útiles para la construcción de todo este proceso. De hecho, creo que hoy, 25 de noviembre, es el último día para poder presentarte a una de estas candidaturas. En las pasadas jornadas nos dimos una fecha, nos dimos como 2 semanas para establecer qué personas formarán parte de estos subgrupos. Hoy se cierra el plazo. Sí que es cierto que esto es un proceso muy dinámico y que está abierto a la configuración de nuevos subgrupos, incluso a la modificación. ¿Y estos grupos ya están creados? Perfecto. ¿Cómo van a organizarse? ¿Habrá un coordinador? ¿Se reunirán cada cuánto tiempo? Todos los subgrupos tendrán un responsable. Este responsable es un poco el encargado de coordinar su labor, distribuir tareas y, digamos, comunicar los avances de cada uno de estos subgrupos a los coordinadores de los grupos. Es una figura clave porque es la figura que tiene que dinamizar los propios subgrupos. En cuanto a la organización interna y cómo van a trabajar, pues lo hemos dejado muy abierto y muy flexible. Los subgrupos son pequeños, estamos hablando de 5 o 6 personas, con lo cual que ellas mismas establezcan su propia forma sus rutinas de y su comunicar, efectivamente, sin que exista un corsé exterior que les obligue de alguna forma a seguir una pauta de comportamiento. Pues todo dependerá mucho del perfil, de la situación geográfica. Bueno, tenemos tecnología para mantener reuniones online, un poco que el grupo pequeño, en función de sus necesidades y su disponibilidad,
dispongan de su propio tiempo. Bien, ya tenemos comisión, tenemos grupos de trabajo, tenemos profesionales y empresas que trabajarán para posicionar a España como referente mundial en el uso del BIM. Y ahora, a partir de ahora, ¿cuáles son los hitos que se han marcado en la hoja de ruta y en el calendario para seguir con este proceso? Bueno, los hitos fundamentales, empezamos a trabajar con determinados subgrupos de trabajo y lo que queremos llegar en esta primera fase de diagnosis es a tener un mandato claro hacia finales del primer semestre del año que viene. Ese sería el primer gran hito que nos hemos establecido. ¿Considera que puede haber algún elemento que esté frenando la adopción del BIM en el sector de la construcción español? Bueno, BIM, como decía anteriormente, significa un cambio cultural importante, con lo cual, frente a cualquier cambio, siempre surgen incertidumbres lógicas, la incertidumbre a cómo será el futuro, si realmente este será el futuro. Esa es una de las primeras preguntas que muchas veces nos hacen. Bueno, estamos totalmente convencidos de que este va a ser, no ya el futuro, está siendo el presente. Y lo vemos en muchísimas licitaciones internacionales, en muchos procesos ya abiertos, donde BIM es un elemento clave. Con lo cual, bueno, existen ciertas barreras, básicamente fundamentadas en la incertidumbre al cambio. Bueno, yo creo que todo este tipo de pequeñas barreras, pequeños escollos, se superan más fácilmente con comunicación y divulgación, que todos los agentes involucrados perciban para qué se puede usar BIM y qué ventajas tiene en su actividad, incluso diaria. Y después de esto quizá la formación, ¿no? Porque a veces el desconocimiento también viene un poco por la falta de formación de los equipos. La comunicación, la divulgación, la formación son fundamentales. Por un lado, conocer qué es, para qué vale. Entonces, cuando ya y por otro lado, formarse. Es decir, estamos hablando de la formación de nuevos profesionales, de los profesionales del futuro y el reciclaje de los profesionales del presente. Exactamente. El reciclaje que no quiere decir que las profesiones de hoy en día no sirvan, sino que se tendrán que adaptar a esta nueva tendencia. Y para terminar, Jorge, una vez puesta en marcha este proyecto, ¿cómo se posiciona España en el panorama internacional? Bueno, España está llamada a jugar un gran papel porque ya lo está desempeñando tanto en ingeniería como en construcción y arquitectura en el ámbito internacional, y nuestras constructoras están presentes en todas las grandes infraestructuras del mundo, y BIM tiene que ser una herramienta más para poder posibilitar y capacitar a nuestras empresas a esta presencia internacional. Jorge Torrico, muchas gracias por dedicarnos su tiempo. Le deseamos toda la suerte del mundo en este reto y desafío que nos plantea el BIM, y esperamos poder compartir otros minutos con usted para que aporte luz, como siempre hace, aportando datos muy interesantes en estas cuestiones, y para ver cómo evoluciona todo este proceso que parece que justo empieza. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por compartir este tiempo conmigo.
Hemos creado 5 grupos. 5 grupos, cada uno con unos objetivos determinados en 5, digamos, grandes bloques. Por un lado está la estrategia, el definir de dónde partimos, a dónde tenemos que llegar y cómo llegaremos. ¿Cómo lo haremos, no? Tanto en el tiempo como qué esfuerzos hay que realizar. El segundo grupo, el grupo de personas, tiene el cometido de gestionar el cambio cultural. La implantación de BIM supone un cambio cultural importante, porque estamos hablando no ya solo de una tecnología, sino de una forma de hacer, metodología. Con lo cual este grupo de personas abarcará temas relacionados con la comunicación, con la formación, es decir, con todo aquello relacionado con la gestión del cambio cultural. Una tarea imprescindible la de este grupo. El grupo 3 está destinado a los procesos que gobiernan la metodología, la relación entre los agentes, la colaboración como elemento fundamental de esta nueva metodología de trabajo. Bueno, todo ello requiere de labores de estandarización, de guías que apoyen a los agentes involucrados. Todo esto se realizará en el grupo 3. Un cuarto grupo fundamental, que es la tecnología, el soporte tecnológico que hace posible que todo esto se pueda llevar a cabo hoy y en el futuro, y teniendo muy presentes los formatos interoperables, aquellos que hagan que, independientemente de la plataforma de software que se utilice, pueda haber un intercambio y una colaboración efectiva, tanto dentro de cada fase del ciclo de vida como entre distintas fases. Y por último, la vocación internacional, el grupo internacional que nos permita mantener un canal de comunicación activo con Europa, donde obviamente tenemos que alinearnos con las directrices y las directivas que se están produciendo, y por otro lado Hispanoamérica, que es aquel lugar común donde creemos que tenemos que estar porque tenemos mucho que compartir. ¿Quién formará parte de estos grupos? ¿Qué perfiles, qué personas, qué profesionales, empresas? ¿De quién estamos hablando? Bueno, la entrada en los grupos y en los subgrupos es abierta, por lo tanto son aquellos agentes del sector procedentes del mundo universitario, de la profesión, arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros industriales. Es un poco un cúmulo de personas procedentes de todos los ámbitos. Que puedan aportar alguna cosa, ¿no?, a cualquiera de los todos grupos. Aquellos que estén o bien ya involucrados en metodología BIM o cuyas opiniones puedan ser útiles para la construcción de todo este proceso. De hecho, creo que hoy, 25 de noviembre, es el último día para poder presentarte a una de estas candidaturas. En las pasadas jornadas nos dimos una fecha, nos dimos como 2 semanas para establecer qué personas formarán parte de estos subgrupos. Hoy se cierra el plazo. Sí que es cierto que esto es un proceso muy dinámico y que está abierto a la configuración de nuevos subgrupos, incluso a la modificación.